Muy buenas, Bat, saludos. Estamos aquí otra vez en el canal de YouTube de Soy Bat Fan. Recordad que también nos podéis escuchar en iVoox, así que estéis donde estéis viéndonos o escuchándonos, muchas gracias. Yo soy Pablo Cózar y aquí a mi lado tengo a Jorge González. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Pablo? Saludos, Batfans. Aquí estamos en una nueva entrega del canal de Soy Batfan, dispuestos a profundizar en las catacumbas de la historia editorial de Batman. Pues sí, hoy, como ya sabéis, en general estamos más centrados en cómics, aunque probablemente en el futuro hagamos alguna cosilla más, pero lo que nos queremos centrar siempre es en donde ha nacido el personaje, Batman. Digamos, la madre nodriza, hay que ir al noveno arte, al cómic. Y en esta ocasión vamos a hablar de leyendas de Batman, del arco argumental gótico. Aunque mucha gente, para cortar probablemente o solo digamos gótico o Batman gótico. Ahí está, claro. Y bueno, pues viene un poco en continuidad con el primer vídeo del canal, en el que tratábamos año 1 y el primer arco argumental de la serie de leyendas de Batman, o Legends of the Dark Knight, ¿no? En inglés, que era Chamán. Pues este sería el segundo arco argumental de esa serie, de Legends of the Dark Knight. Entonces, pues nos viene al pelo para continuar un poquillo con ese vídeo, ¿no? Primero vamos a enseñar, para los que estáis viendo en YouTube, pero bueno, la edición ahora mismo más fácil que podéis conseguir si no la tenéis es la de ECC, la línea de grandes autores de Grant Morrison y Klaus Jansson. Ahora hablaremos un poquillo de ellos. Y esta es la edición ahora mismo, que en principio que yo sepa no está agotada y que si queréis tenerla podéis conseguirla, ¿no? Y aquí Jorge la está enseñando porque Jorge, yo no espero que tengas menos de 10 ediciones de... Bueno, en este caso alguna menos, pero tampoco anda lejos. Claro, uno empieza a coleccionar, se va haciendo con unas, con otras. Al final el completismo pues te lleva a acabar desbordado. Y entonces, en este caso, pues mira, Yo la que tengo es esta, que imagino que tú también la tendrás, que es la eso edición es. de Planeta, esta Ahí colección que está. sacó en un momento dado de Leyendas de Batman. Eso es. Aquí está también. Eso es. Leyendas de Batman. Pero mira, aquí como tenemos por aquí las grapas originales americanas, pues nos viene el pelo para ubicar un poco esta historia donde se publicó, ¿no? Que es aquí el segundo arco argumental de Legends of the Dark Knight en los números 6 a 10. Tenemos 6, 7, ¿no? 8, 9 y 10. Ahí está. Y ya las portadas ya nos ubican un poco en la temática tenebrista, fantasmagórica de esta historia, ¿no? Aquí veis, está aquí la monja, el espectro de la monja atrapada en el monasterio maléfico de Hades y tal, ¿no? A tratar. Y aquí quizá la primera, ¿no? La portada del primer número sea la que refleje un poquillo el espíritu de la historia, ¿no? Con la Sí, catedral de Gotham de fondo, y lo de importante hecho, que es este es elemento. curioso porque en el año 90, que es cuando sale esta serie, todavía quizá no estaba tan estandarizado a nivel editorial. Lo de la recopilación por tomos no era tan común, se hacía, pero no era la norma. No es como ahora que básicamente ya sabemos que cada 4 o 5 números van a sacarnos un TPB americano. Bueno, primero un hardcover, luego un TPB, luego si la edición, la etapa es muy importante, algún que otro ómnibus, en fin, que nos venden 70 veces la misma edición si somos coleccionistas, que yo alguna tengo más de una vez, ¿eh? No he llegado a tus cifras, ¿vale? Yo lo máximo que ha sido son 4, con la broma asesina y ahora mismo tengo 3 y tú tienes esa cuarta mía. Cierto, Y esa, cierto. ¿tienes otra edición más? Bueno, lo que quería decir que me he ido un poco es que es curioso porque esta portada de este número sí que refleja muy bien todo el arco completo, ¿verdad? Funciona muy bien como recopilatorio y quizás las otras portadas sí que reflejan más lo que va a ocurrir en ese número en concreto, ¿no? Ya con un estilo más clásico.
Totalmente, ¿no? Y de hecho, este concepto de los arcos argumentales con un número definido de episodios y tal, en la época en la que apareció la serie, pues era bastante novedoso, ¿no? Era algo que todavía no se estilaba demasiado. Y entonces, al principio tenían la norma de que cada arco argumental abarcara 5 episodios. Luego después se flexibilizó y ya tenemos arcos argumentales con distinta duración, pero en principio, pues todos estaban estructurados en 5, como este que abarcaba del 6 al 10, ¿no? Y aquí pues tenemos la edición de 5 para los más nostálgicos, la edición de las grapas españolas de 5. Aquí lo tenemos. Bueno, igual que las americanas, solo que en el título, en vez de Legends of the Dark Knight, pues tenemos Leyendas de Batman, ¿no? Para que nadie se llamara engaño en la época, que de ahí todavía no estaba tan extendido el tema de Dark Knight, ¿no? Ahí está. Y bueno, y con publicidad de la época, además, fíjate, aquí tenemos Otro pedazo los de mejores del mundo. Steve Rudd, ¿eh? Es Ahí una está, maravilla Steve de Rudd, cómic. Dave Sí, sí, sí. Gibbons. Sí, y habría que plantearse también de vez en cuando hacer alguno que no sea solo de Batman, que sale de compañero y ese de los de World Finest, es que no me venía a la cabeza cómo está traducido en castellano, pero bueno, World Finest, el de Rude, Sí, eso es no, una y maravilla. los mejores del mundo como tal, Claro, la traducción ahí. claro, Y hablábamos un poco, bueno, sí, perdona, sí. sí, no, bueno, luego es el tomo que mostrabas antes, del coleccionable de Planeta, publicando cada arco argumental de Legends of Dark Knight en un solo tomo, ¿no? En este caso, pues el segundo arco Sí. argumental, el segundo tomo. Y ya pues la que hemos citado al principio, la que está ahora mismo en catálogo, en principio, ¿no? Que sepamos, no está descatalogada, es la que se puede conseguir más fácilmente, que es la edición en tapadura de CC dentro de, por supuesto, grandes autores Batman, tratándose de los autores de esta historia, ¿no? Como no podía Sí, ser de otra manera. lo que iba a comentar es que tú igual tienes más información que yo, pero esta serie en concreto en España ha sido un poco errática. Se han publicado por ese un poco carácter de arcos únicos, se han ido publicando algunos sueltos. Creo que creo que todavía en España no están todos publicados los arcos No, no, de Legends of the Dark Knight y, bueno, formatos. Tú has comentado, uno de los últimos fue este coleccionable de Planeta, que en teoría iba a publicarlo todo, no lo hizo. Y de hecho, bueno, yo tengo alguno todavía de CC que sacó en tapa blanda y en fin. No los ha, digamos eso, que no los ha publicado todos. Entonces es complicado. De hecho, por ejemplo, uno de los más famosos, que es Presa, Batman Presa, el de Gulachi, yo lo tengo en tapadura también, o sea, fuera de este coleccionable de Planeta, también de Planeta, ¿no? O sea que, en fin, un poco caótico. Sí, continúa. Sí, no, ahí, claro, el tema de Batman Presa fue publicado antes de que diera comienzo este coleccionable de Legends of the Dark Knight, fue publicado en un tomo de tapadura aparte, junto con su secuela Terror, que también fue publicada dentro de la colección Legends of the Dark Knight, pero muchos años después. Y entonces, pues se publicaron las dos juntas en un mismo tomo de tapadura. Entonces, como ya se había publicado en ese formato, al sacar el coleccionable decidieron saltárselo. Entonces, por eso hay un pequeño lapso ahí. Que claro, el tercer tomo del coleccionable, en vez de ser Presa, pues es ya Veneno, que es el cuarto arco argumental de la serie. Entonces, un poco lioso para nuevos lectores y Las demás. cosas de Planeta que hacía, ¿no? De un Esas poco cosillas loca. ahí. Pero bueno, al final, como lo que decimos, que como son arcos diseñados para poder leerse de forma independiente, pues no supone Sí, mayor justamente problema, ¿no? en esta serie no, es lo que tú dices, no supone un agravio excesivo, ¿no? Más allá del completismo y de querer tenerlo todo en su orden, que eso, bueno, ya es un poquito más complicado. ¿Cómo nace esta serie? Sería importante hablar de ello, porque claro, estamos hablando del año 90. Pero, ¿qué ocurrió en 1989? Si quieres, Jorge, levántate y podemos verlo en tu A camiseta. ver, aquí lo tenemos. Estoy muy contento con esta camiseta. Aquí Bueno, aunque en está. realidad la camiseta es de Batman Vuelve, si no me equivoco. Ahí está, claro. Eh, Ahí. Ahí no se te escapa una. no, Hombre, yo y se ve sé además por la forma de que la capucha, sí. claro, la forma de la capucha y tal, que es un poco, Mm, es más estilizada, ¿no? Que sí, sí, sí. la de Batman 89. Pero bueno, Batman Y 89, que ya hemos comentado alguna vez que fue uno de los productos que más fans ha hecho del personaje. También coincidiendo, aunque un poquito anterior, la enorme fama que tuvo las dos obras, el alfa y el omega de Batman, o por lo menos del Batman moderno, que es Batman Año 1 y el regreso del Caballero Oscuro. Iba a decir del Señor de la Noche, que también se publicó aquí con ese nombre.
Claro, estas 2 obras de Miller, más allá de la importancia que tuvieron, de alguna manera marca el canon a seguir en los próximos años, y muchas de las obras que fueron viniendo tenían como claro que el principio era Batman año 1 y ese final que algún día llegará era el regreso del Caballero Oscuro, ¿no? Incluso tú y yo hemos comentado que obras como The Cult, la secta que se llama ahora, pues nos encaminaba bastante por ahí, y estos cómics van un poco en esa línea también, este gótico coloreado, temática, a veces uso de la televisión, ¿no? Un poquillo, claro, hay que recordar que esta serie, pues nace, como bien has dicho, ¿no? En atención a la Batmanía brutal que se desató con el estreno de la primera peli de Tim Burton, 89, y claro, ahí DC necesitaba más material para apoyar ese lanzamiento, y es cuando se decide lanzar la tercera serie con Batman como protagonista exclusivo en casi 50 años. O sea, hasta 1989 solo habíamos tenido Batman y Detective Comics como series exclusivamente dedicadas a Batman, ¿no? Lo habíamos tenido, pues, World's Finest, Brave and the Bold, pero con protagonismo compartido con otros héroes de DC. Entonces, Legends of the Dark Knight, pues es la tercera serie por primera vez en 49 años dedicada a Batman, y además, dado el mega éxito que había tenido 2 años antes, Batman Año 1, y su ambientación en el primer año de existencia de Batman y tal, pues se decide dedicar toda una serie a narrar historias que ocurran durante ese periodo cronológico, ¿no? Tampoco no precisando demasiado si año 1, año 2, pero bueno, digamos en la etapa Sí, en los primeros pre-Robin años. de Batman, primeros Exacto. años. Claro, Aunque después, con la evolución de la serie, pues ya tendríamos también historias en las que aparece Robin, pero bueno, en un principio, pues son sagas ambientadas en los primeros años de existencia de Batman. Entonces, claro, es curioso porque la entrada de la película de Tim Burton, que no contenía un Robin, Batman Vuelve tampoco, había como una especie de miedo a volver al personaje, también asociado a la Silver, ¿verdad? De hecho, bueno, y aún así, no mucho tiempo después nace Tim Drake, pero claro, Tim Drake con su propia serie, aunque bueno, aparecía, si no recuerdo mal, con Norm Breyfogle es cuando debuta Tim Drake. Y más adelante ya le dan el título de Robin. Bueno, aunque debutaría más bien en año 3, se le ve por ahí, y después en Un lugar solitario para morir con Mark Wolfman, ¿no? O sea, es que en realidad es paralelo a esta serie. La aparición de Robin Tim Drake es paralela, aunque tendrá un proceso de formación hasta ya verse totalmente configurado como el tercer Robin, ¿no? O sea, Vale, vale. no es instantáneo, digamos, Claro, yo lo primero que recuerdo de Tim Drake es la etapa de Breyfogle, que bueno, que no la tengo acabada todavía porque DC, esos recopilatorios que empezó a sacar poquito antes de que falleciera Breyfogle, pues se han quedado colgados con solo 2 tomos, así que estoy esperando que algún momento saque el tercero, o si no tendré que hacer un poco una edición Frankenstein, ¿no? Tendré que sacar esos números con lo de CC o mirar cómo. Pero bueno, esta serie, como hemos dicho, estaba centrada en eso, en Legends of the Dark Knight, Leyendas de Batman, en la etapa pre-Robin. Que es curioso que aunque el año 96 todavía estábamos por ahí, sale el Largo Halloween, que todavía estaba en esa etapa pre-Robin, ¿no? O sea, duró mucho. Para ciertos autores le cogieron un poquito de manía al personaje. Claro, aquí además hacía poco que se había desarrollado la saga de Una muerte en la familia, ¿no? Que precisamente la idea de separar a Batman de los compañeros, de sus sidekicks que le hacían, aligeraban el tono, y en aquel momento, pues lo que estaba de moda era el tono más oscuro que había establecido Frank Miller, ¿no? Y bueno, y la propia peli de Batman en el 89. Entonces, claro, en muy poco tiempo se le desliga a Batman de sus sidekicks. En La broma asesina, pues Barbara Gordon, Batgirl, sufre de disparo del Joker, en Una muerte en la familia Robin muere a manos de Joker. Entonces es una época en la que prima la idea de ver un Batman sin tener a Robin constantemente a su lado, ¿no? También entiendo que, teniendo en mente ese Return of the Dark Knight de Frank Miller, donde se nos habla que murió Jason Todd y que en teoría no había ningún nuevo discípulo, ¿no? Entonces, poner un nuevo Robin, de alguna manera, desdecía
ese principio final canónico, aunque bueno, luego como todo, al final el canon son los padres, en eso creo que tú y yo estamos de acuerdo, y hay que leer historias de Batman, o bueno, en este caso porque aquí hablamos de Batman, pero del personaje que os guste, o sea, no hay que estar tan pendiente de si es canon, si ya no lo es, disfruta del cómic que tengas en la mano y punto. Realmente no, es importante no lastrar la creatividad de los autores intentando encajar las historias unas con otras, un calzador, porque no. La continuidad siempre debe ser una guía, ¿no? Una guía orientativa, pero no un lastre que condicione la creatividad. Estoy muy de acuerdo contigo, así que vamos a hablar un poquito más de la historia y me gustaría destacar primero las portadas, tú las has enseñado un poco, las portadas americanas. Y ya hemos hablado de esta primera, donde sí que es cierto que el tono es como muy de TPB, de portada de recopilatorio, donde tenemos esta catedral que va a ser bastante importante. Y no sé si lo hablamos en el anterior vídeo, este concepto de que los vidrieros en Gotham es uno de las profesiones más provechosas que puedes tener en esta ciudad, ¿no? Luego, en la segunda, y esto lo hablaré un poquito porque me gusta una parte de este cómic, es la utilización del color. Y es un coloreado que ya apenas se ve, donde no da tanta importancia al realismo, sino al estilo. Si en algún momento dado tengo que poner un fondo totalmente azul con unos brillos morados, me da un poco igual que tenga sentido y no. Simplemente a nivel estilístico que funcione y ya está. Sí, sí, aquí sé que el objetivo es crear atmósfera, evocar sensaciones, más que reflejar el color que tendría cada objeto en la vida real, ¿no? O sea, no tiene por qué ser consistente con el color del objeto, sino con la atmósfera que se esté creando en cada momento. La verdad que da un efecto bastante chulo, ¿no? Y lo de poner las portadas no es por intentar hacer el vídeo demasiado largo, pero o comentarlas un poco, sobre todo era por la tercera portada que tú has destacado a la monja un poco traslúcida, que por una parte me recuerda al Doctor Fósforo, si no me equivoco con el nombre, ¿no? Era de Steve Englehart, que puede ir por ahí, pero también la composición de Batman al fondo, con un semblante muy serio, de noche, con esta catedral. No sé si a ti te ha venido a la mente el Detective Comics 31, la historia del monje loco, porque yo ayer cuando me volví a releer la historia para hablar de ella, de repente veo esa portada y digo, ostras, no sé si fue la idea de Klaus Jansson cuando la dibujó, pero desde luego a mí me ha recordado bastante. Claro, y aquí podemos hablar de millones de referencias, ¿no? Porque después esta historia del monje loco, después tendría una reencarnación moderna escrita por Matt Wagner en una miniserie de 6 números, ¿no? Publicada en 2005-2006, pues ya una nueva versión ya con una adaptada Actualizada, digamos. Sí, todavía mantenía el tono pulp, que le pega muy bien a Batman, este tipo de elementos. Pero bueno, si te parece, de Matt Wagner hablaremos más adelante porque bien merece un par de vídeos. Ahí está. Y claro, y el estilismo de esta portada también es homenajeado en otra famosa cubierta de Neil Adams, ¿no? Neil Adams también tiene otra que a su vez nos retrotraería a esta. Entonces yo creo que aquí hay un triple homenaje, ¿no? De la repetición de conceptos, ¿no? Pero el castillo, o sea, la disposición de Batman al fondo con el castillo, que en este caso es monasterio, ¿no? Y tal, pues sí que recuerda. Claro, Además, es de Batman con elementos tenebristas y fantasmagóricos, ¿no? Sí, que parecía que habíamos olvidado un poco y esta historia recupera. Básicamente quería destacar esta portada en concreto, porque luego, como ya hemos dicho antes un poco, el resto de portadas, pues más o menos nos vienen a destacar algún momento concreto del propio cómic. Vamos a destacar a los autores brevemente, a Grant Morrison y Klaus Jansson, aunque quienes seáis fans o fans del cómic, Bat fanáticos, pues los conocéis de sobra, ¿no? Porque son muy importantes en la obra del Caballero Oscuro. Grant Morrison, entiendo que es elegido por el gran impacto que tenía en esta época. Ya hemos hablado que, claro, para el primer arco argumental se elige a Dennis O'Neil, que es uno de los guionistas más importantes que ha tenido Batman. Y para este segundo se elige a Grant Morrison, que el año anterior había hecho con un éxito
en fin, estratosférico que yo creo que ni siquiera Morrison se esperaba. Me parece que a día de hoy es el TVO que más ventas tiene del propio Morrison. Eso que Morrison es un autor muy personal y claro, pues tiene sentido que esa gran estrella que has creado dentro de tu compañía que vuelva a tratar al personaje, ¿no? Claro, aquí hay que recordar que esta serie, Legends of the Dark Knight, pues se diseñó, aparte de con las pretensiones que hemos comentado antes, también con la idea de dar cabida a los mayores talentos de la industria del momento para que su creatividad no se viera, pues lo que al hilo de lo que comentábamos antes, sometida a los vaivenes, la continuidad del momento, ¿no? Que se pudieran crear historias fuera de la continuidad regular, ambientadas en esta época inicial de Batman, por las que no tuvieran que sujetarse a lo que se estuviera narrando en aquel momento en las series, ¿no? Y así, pues, estimular un poquillo su creatividad. ¿Y qué dos mayores nombres que estos, ¿no? En aquel momento. Claro, Ahí, creo que no lo he dicho, pero Asilo Arkham. Arkham Asylum es la obra de Morrison de la que hablábamos. Asilo Arkham, lo que ya es es una historia que fue publicado en formato novela gráfica. Ahora llamamos a todo novela gráfica, pero en aquel momento pues era algo bastante excepcional, ¿no? El publicar un cómic de Batman fuera de las series regulares en su propio tomo y demás. Entonces, sí. Y coincidiendo además con el lanzamiento de la película, pues fue todo un éxito de ventas, como decías. Arkham Asylum, además de por el estilo pues tan novedoso de Dave McKean, ¿no? Y que tanto chocaba con el estilo habitual de los cómics superheroicos. De repente, pues que conocemos el estilo pintado de Dave McKean y tal. Entonces, claro, este tipo de tomos, si tú eres una persona que has visto la película, por ejemplo, te encanta el personaje, vas a una tienda de cómics y claro, tienes un tomito, una historia y es perfecto, lo lees. Entonces, claro, venía al pelo esta historia y la idea de Legends of the Dark Knight más o menos iba por ese estilo, pues un arco completo que no tuviera que tener una continuidad posterior con autores, un poco equipos creativos que fueran rotando y que solo se tienen que marcar a existe el Batman año 1 y a partir de ahí un poco lo que a ti te dé la gana. Y claro, Klaus Jansson, creo, no sé, no es el primero, pero es uno de los primeros trabajos como dibujante completo, porque la mayoría conocemos a Klaus Jansson como el tintador de Frank Miller en su etapa de Daredevil en Marvel. Incluso yo he leído que algo más que entintador, que muchas veces Miller hacía como bocetos y Jansson los completaba. Y sí que es cierto que tiene un estilo parecido, ¿no? A lo largo de esta historia hay viñetas que sí que nos recuerdan bastante al estilo de Miller. Claro, y bueno, aquí en este momento Klaus Jansson pues estaba en la absoluta cresta de la ola, ¿no? Porque estaba muy reciente Dark Knight Returns, que había marcado un antes y un después en todo el género. Entonces, claro, me dan dos grandísimos nombres, ¿no? Para participar en una historia de Batman. O sea que Grant Morrison, que acababa de romper moldes con su Arkham Asylum, y Klaus Jansson, el entintador del clásico instantáneo que fue Dark Knight Returns. Así que eso nos da idea de las intenciones de los editores con esta colección, ¿no? De que diera cabida a los mayores talentos del mundo del cómic. Luego a mí me pasa algo curioso releyendo este cómic, porque claro, Klaus Jansson, como ya hemos dicho, bebe mucho del trabajo de Miller, quizá por esa simbiosis o tantos años trabajando juntos, o quizás simplemente le pedían un poco mantener ese estilo, ¿no? Más o menos reconocible. Pero claro, me parece que Jansson se pega muy... Sabemos que a partir del regreso del Caballero Oscuro rompieron peras, Miller y él, y no volvieron a trabajar juntos. Yo personalmente no sé por qué, pero bueno, no toca hablar de eso. Son cosas suyas que yo ya... vamos a dejar ahí. Pero, claro, yo veo muchas similitudes, no tantas. Hay alguna viñeta en concreto que me recuerda al Batman de Neil Adams, alguna viñeta en concreto, pero claro, es innegable que si haces Batman, uno de los grandes maestros, y más en esta época que está más reciente de lo que parece, Neil Adams. O Jerry Conway, también un poco por el tema más terrorífico, que también es una referencia de Miller. Y algo muy curioso, y es que hay viñetas que me han recordado al arte que luego adoptaría John Romita Jr. Y hay que recordar que Jansson también entintó muchos años a Romita. Así que dices, ¿qué es cosa, de Romita o del propio Jansson?
Claro. Sí, ¿no? Y que lo comentabas el tema de Miller, ¿no? Que esa simbiosis entre los dos, esa fusión casi de estilos, que claro, por ejemplo, en Daredevil, en la etapa de Daredevil, en la que Jansson se encargaba de entintar los lápices de Miller durante mucho tiempo, claro, muchas veces lo hacía a partir de simples bocetos de Miller. Entonces, claro, el arte definitivo tenía mucho más de Jansson de lo que pueda ocurrir habitualmente con la labor del entintador, ¿no? Aquí la labor del entintador quizá era más importante, la de Jansson, pintarlo de Miller, al partir muchas veces de bocetos muy primigenios de Miller, ¿no? Sí, esto es lo que lo comentamos un poquito en el vídeo de Amor Loco, que es lo que se conoce como el estilo Marvel, ¿no? Que es como un estilo muy colaborativo. Se llama así porque lo puso muy de moda Marvel, no es porque se siga trabajando ahí o solo se trabaje así, ¿no? En DC, pues también, obviamente, pues como en cualquier compañía, se usa este tipo de estilo también. Para los que estáis viendo el vídeo, vamos a poner ahora de fondo un poco ciertas viñetas o páginas seleccionadas, pero no vamos a analizarlas una a una, como quizá hicimos en Batman Noel, porque claro, el arte del Ibermejo nos daba un poco para ello, las vamos a tener un poco de fondo y si se nos ocurre comentar algo, lo tengamos. Pero si quieres, Jorge, nos haces una especie de resumen de qué va este Batman gótico. Sí, más bien, claro, sobre todo se trataba de recuperar un poco la temática de lo sobrenatural en las historias de Batman, ¿no? Porque si en esa época estaba quizá demasiado pegado al género policíaco noir, ¿no? Que había establecido Año 1, y esta serie pues narraba historias dentro de esa época cronológica, pues aquí salirse un poco de eso y ya volver a traer elementos de temática tenebrista y sobrenatural al mundo Batman, ¿no? Y además, pues le venía además muy bien la estética que aporta Klaus Jansson para dar ese tono pues turbio, fantasmagórico, ¿no? A toda la De historia. todas formas, perdona que te corte un momentillo, sí que es cierto que esta historia abandona un poco lo que se estaba llevando todo el tema de la mafia, más serie negra, pero es como una especie de transición, ¿no? Hacia el mundo más terrorífico porque empieza con ciertos mafiosos o pandilleros, bueno, gente dentro de la mafia, pues siendo asesinados, que eso será lo que hace que se una Batman a la historia. Y una curiosidad es que en algunas páginas, no sé si te has dado cuenta que Alfred no lleva bigote. No sé si es que se le olvidó en un momento dado a Jansson añadirle esta línea en concreto. Luego sí, ¿no? Pero llegué a pensar que era buscado, que igual dijo, bueno, como son unos tiempos primigenios de Batman, pues Alfred todavía no se ha dejado bigote, ¿no? Pero me da más la sensación de que es quizá un olvido. Sí, no, ahí yo creo que además el trazo así difuminado, degradado de Jansson, pues a veces hace que ciertos detalles pues no destaquen demasiado y demás. Pero bueno, sí, claro, gran parte de la trama se centra también en elementos de serie negra, ¿no? De gángsters, de conspiraciones entre gángsters y tal. Y claro, el gran mérito de Morrison es contar una conspiración centenaria protagonizada por el villano, por el Mr. Whisper, integrada en todos los elementos de la vida de Gotham, ¿no? Una conspiración que trasciende, entonces, pues abarca muchos aspectos de la vida de Gotham, desde las conspiraciones entre gángsters hasta la propia vida de Bruce Wayne, ¿no? Impregna varios estratos de la trama. El tema de Mr. Whisper y su conspiración centenaria que lleva A mí armándose el durante principio, décadas. perdona que te he cortado un poquillo, Ah, decía que el principio de la trama me recuerda ligeramente, solo el principio, luego ya no, a La Máscara del Fantasma. Es un ser sobrenatural que va acabando uno a uno con ciertos elementos de la mafia. Lo que pasa es que luego no tiene nada que ver ni los objetivos del personaje, ni quién es, ni luego, como tú habías dicho, esa conspiración un poco que tiene que ver con temas religiosos, con temas tenebrosos, que es lo que le da un toque identificativo, ¿no? A la historia. Me he parado un poco en esta página porque la composición de Klaus Jansson también es algo que me gustaría destacar y muchas de las páginas lo que hace es dividir la hoja en dos, en vertical, con una sola viñeta que parte de la página y luego el resto de la página con pequeñas viñetas, ¿no? Tenemos estos elementos que hemos dicho, como las cámaras de televisión, yo creo que heredados de Miller, sin ningún tipo de duda.
Y también cómo realiza Jansson, sin evidentemente estar muy lejos de ser un artista realista, cómo las estructuras, los edificios los dibuja, yo creo que las perspectivas es increíble, ¿no? Como con 4 manchas muchas veces, por hablar mal y pronto, enseguida tenemos claro un skyline de Gotham. Sí, toda esa perspectiva, ¿no? Digamos, la forma, el encuadre ahí en el que sitúa la catedral de Gotham, es el evento nuclear en la historia, ¿no? Sí, da esa sensación de una Gotham, una atmósfera opresiva y turbia para todos los que vivan en ella, ¿no? Hay varios planos además es que recrea muy bien toda esta la atmósfera de Gotham, ¿no? Hay varios planos generales de la ciudad, pues siguiendo un poco este mismo concepto. Luego juega mucho con la idea igual de una splash page y pequeñas viñetas que van dentro de ellos, a que bueno, tampoco nos vamos a parar mucho a hablar de forma técnica de cómo está dibujado el cómic, aunque a mí es algo que me suele gustar y me llama la atención. Otro elemento quizá que recupera de Miller son, aunque sea en esta primera emisión de Batman, ¿no? Hay una trama, como tú has contado al principio, que está desarrollando, pero Batman empieza con una misioncita que en realidad no tiene nada que ver con el resto de la historia, y tenemos a estos punkis de Miller, ¿no? Estos punkis ochenteros que están atacando a la gente que tanto, bueno, es que era un poco la época y en cómic y cine era muy común ver este tipo de sicarios o de pandilleros con una estética muy, muy marcada. Claro, hablábamos de que todavía está un poco centrada en la mafia, y aquí tenemos a Klaus Jansson que directamente ha dibujado a Marlon Brando en El Padrino, sin cortarse nada, ¿no? Vamos, falta que se apellide Corleone, ¿no? Este Sí, mafioso. totalmente. Aunque bueno, luego también Tim Sale también se basaría bastante en esa estética, ¿no? Para años después, para su largo Halloween. Claro, hemos hablado que solo conocemos a una especie de ser llamado Señor Susurro, que no sabemos nada, no tenemos ninguna idea de quién es, y que es los mafiosos entienden que solo puede ser él que está acabando con quien está acabando con ellos. Como yo puse en mis redes sociales, hay viñetas en concreto, o esta página, que a mí yo las veo y en mi cabeza suena Daniel Mann. Y no sé si es idea del propio Jansson o si es algo que ya interiormente tengo yo, porque es una película que al igual que tú he visto millones y millones de veces, pero por mucho que me gusten los temas que ha hecho Zimmer y mucha gente después, el tema de Danny Elfman es el tema de Batman. Claro, sí, está la típica escena tan icónica, ¿no? Del despliegue de la capa, pues claro, esta splash page nos retrotrae instantáneamente ahí, ¿no? Aunque bueno, también es un concepto pues muy general del propio Batman, entonces quizás sea una coincidencia o quizás sea una influencia directa, pero era fantástico, ¿no? Hay Sí, ese elemento también. atmosférico de la capa. Cómo usarlo el claroscuro, ¿no? Evidentemente, pues Jansson y Miller deben beber de la misma clase de escuela, me refiero, y cómo juega con las sombras, cómo sabe poner en qué momento una línea recta, por qué la pone, ¿no? Luego más adelante, todo este juego de líneas, los hijos de los 90 empezarían a poner líneas por todos los dibujos y muchas veces sin ton ni son no sabrían dónde colocarlas, ¿no? Para mí en concreto no ocurre con Jansson, que tiene un estilo evidentemente no realista, pero con las influencias que tiene un poquito cercano, casi, bueno, por lo menos muchos artistas cartoons se han podido basar en el arte de Miller y de Jansson, ¿no? Sí, ahí totalmente, ¿no? Pero bueno, aquí lo que consigue es crear la atmósfera perfecta para el tipo de historia que se está contando. Dibujo así, ese tono turbio Sí. los degradados del dibujo de Jansson, pues le vienen perfecto a esta historia, ¿no? También Que, el coloreado tan estridente que hemos comentado un poco al principio, de repente pues meter un rojo cuando no debería, ¿no? Pero claro, funciona muy bien, y para mí es una de las razones por la que creo que el color original de La Broma Asesina funciona mejor que el recoloreado de Bolan, por muy bien que esté.
Sí, claro. El color atmosférico, ¿no? El de que Sí. intentar evocar sensaciones y no ceñirse al color que tendrían esos objetos en la vida real. Aquí, bueno, esta página que estás exponiendo, pues una perfecta muestra, ¿no? Sí, Que sí. resaltando, que el color sirva para resaltar ciertos elementos de cada viñeta, de cada ilustración. Además, Jansson es un autor con un estilo muy clásico, porque podemos ver que en ciertas páginas utiliza tramas, que es un elemento a día de hoy totalmente obsoleto y olvidado, aunque bueno, algún autor que otro lo utiliza para intentar imitar un estilo antiguo, ¿no? Pero claro, ya de forma digital. Entendemos que aquí en el año 90 que se publica esta historia es trama pura, rascada con cuchilla, que claro, es un elemento muy difícil de utilizar, ¿eh? Hay que ser un gran maestro para utilizar tramas. Sí. Y bueno, pues ahí esa composición de página, ¿no? Que vemos. Y yo creo que fíjate, aquí está esta splash page magnífica, ¿no? Ahí Sí, la además, señal proyectada al revés, porque está proyectada por los propios, mafiosos que solicitan la ayuda de Batman, en este caso, ¿no? Es un concepto, pues, muy curioso de la historia y que merecerá que se le, sitúe en portada, ¿no? Porque la portada del segundo número de la historia, pues, es esa de los mafiosos, proyectando la señal, ¿no? Ahí está. Ujú. luego a mí me da la sensación de que esta portada es un poco intentar estar en tono con la época, ¿no? Porque lo de la capa, el exageramiento de capa y tal es muy heredero de principios de los 90. Luego, gente como McFarlane en año 2 se volvería loco. Que bueno, año 2 no, ahora mismo no sé ubicarla si es un poquito antes. Creo que sí, ¿verdad? Año 2 es un poquito antes de Sí, esta obra. sí, bastante, ese sería en el 87, 88. Mm, Claro, los primeros números de Detective Comics posteriores a Crisis en sí. Tierras Infinitas. Entonces, Aunque también hay que decir que Breyfogle se volvía bastante loco con las capas ya, ¿eh? Mucho, mucho antes de los 90 y de McFarlane. claro, los dos dibujantes que más se asocian al concepto de las capas interminables, las Mm, capas posiblemente largas, ¿no? Pues son, Todd McFarlane, bueno, muy especialmente Todd McFarlane, sí. que después lo llevaría al paroxismo en su Spawn, y Norm Breyfogle, ¿no? Pero pues aprovechando ese fantástico efecto atmosférico y ese sentido dramático de la capa ondeante alrededor, ¿no? Y fíjate que Splash Page, con qué Splash Page nos obsequia aquí Klaus Jansson, ¿no? Esa Sí. panorámica de Nagô tan turbia, Es un opresiva. poco hasta una pena que no se haya prodigado más Klaus Jansson, ¿no? Sí que ha hecho cositas, ha trabajado mucho como entintador, como ya hemos dicho, pero como autor completo no demasiado, aunque lo más reciente es un especial de Caballero Blanco, que hace un número de Mr. Frío, que dibuja él, con guión de Sean Murphy, que, en fin, vemos que no ha perdido ni un ápice de estilo y que está a la altura de este número que estamos hablando nosotros. Tú ya lo has comentado, que aquí la mafia plantea una tregua. Es decir, es que claro, es que nos están matando y Batman tampoco te creas que acepta, ¿eh? Porque le da una condición y Batman dice, bueno, a ellos no les dice nada, básicamente les dice que no. En fin, lo que pasa es que es Batman y no va a permitir tampoco que haya un ser matando a gente por mucho que se lo merezcan, ¿no? En que en su ciudad esté escapando a su control, ¿no? Es su ciudad y él tiene que controlar todo lo que suceda, ¿no? No puede ser que haya por ahí un individuo tan descontrolado. Ujú. Claro, también la trama tiene que ver mucho con la catedral que hemos hablado, que aparece en la primera portada, que es parte de los recopilatorios y que aquí también, claro, el estilo gótico, como se llama la historia, que es curioso, que el gótico en realidad es el nombre de un estilo arquitectónico, pero que ha dado pie a un estilo también narrativo, una forma de contar terror, ¿no? Ujú. Claro, y por eso trasciende varios elementos de la trama, ¿no? El gótico al estilo arquitectónico de la catedral, que es el gran MacGuffin, digamos, de esta historia, y también al estilo narrativo de todo el trasfondo que rodea al antagonista, a este, como decías, el señor Susurro o Mr. Whisper en el original, ¿no? Sí, sí, sí. También iremos viendo, ya digo, que no vamos a comentarlo todo al dedillo, sino que, bueno, estamos comentando un poco sensaciones de la historia. Se nos va contando ciertos flashbacks de la historia de Bruce Wayne, que quizá tengan que ver con el presente, mezclados con unos sueños que está teniendo.
Es muy interesante, ¿no? Cómo introduce de repente esa subtrama de los recuerdos de Bruce Wayne entremezclados con sueños, ¿no? O sea, son recuerdos, pero con un carácter bastante onírico, que queda después en la ambigüedad si realmente ocurrieron así o era la percepción del niño o tal. Entonces, introduce varias subtramas aparentemente parceladas que después se conectan a través de, pues, de la influencia de este villano que trasciende distintas épocas, ¿no? Entonces, claro, después nos enteramos de que es pues eso, que hizo un pacto con el diablo para ganar cientos de años de vida, pues ya vemos cómo se conecta todo a través de Mr. Whisper. Sí, en principio vamos viendo como dos tramas que no parecen que están conectadas, ¿verdad? La trama de los mafiosos con la trama de la catedral que está un poco de fondo. Incluso al principio no nos descoloca, pero bueno, tenemos estos sueños de Bruce Wayne que no sabemos muy bien el por qué los está teniendo, esas pesadillas, que incluso hay escenas, bueno, aparece Thomas Wayne en los propios sueños, ¿no? Un tanto proféticos que tiene aquí Bruce Wayne. Claro, habla de un concepto, y es que mucha gente entra a Batman, que mucha gente que quizá entre en Batman a raíz de las películas, se piensa que Batman está más pegado a la realidad. Entonces yo creo que este cómic funciona muy bien como una especie de traslación al meter mafiosos y demás, decir, bueno, no tiene por qué, ¿no? Aquí metemos a una trama totalmente terrorífica, onírica, y le funciona muy bien al personaje. Yo creo que Batman, gran parte de sus características es que funciona muy bien en muchos estilos diferentes de historia. Sí, sí, claro, aquí el objetivo es pues traer elementos sobrenaturales a una trama, a una historia de Batman, ¿no? Para desmarcarse un poco de lo establecido por el año 1, ¿no? Si la colección si Leyendas de Batman pretendía narrar historias ambientadas en esa época, pues que no todas fueran en el tono, en la atmósfera noir policíaca de año 1, que es lo que continuaba un poco Shazam, aunque introduciendo un poco elementos místicos en el origen de Batman, decíamos, ¿no? El programa de chamán, pero aquí ya pues se desmarca completamente del tema. Y qué mejor guionista que Grant Morrison para traer ahí elementos y sobrenaturales, ¿no? En este que es su primer contacto con Batman de las series regulares. O sea, había, como decíamos antes, ¿no? Arkham Asylum, pero esto es su primera historia de Batman para una serie regular. En He muchos años. destacado esta viñeta porque es la que yo te decía que es muy Neil Adams. O sea, aquí totalmente el estilo, sobre todo la boca, los dientes, un poco los pómulos, ¿verdad? A mí, por lo menos a mí me lo ha recordado. No sé si son cosas mías o puede ser. ¿No? Ahí un poco el delineado, o sea, es como un Neil Sí, Adams pues más degradado, ¿no? Ahí más sintético, quizá. con el trazo más degradado, sí, más. Muy bien. Uh-huh. Sí, hablabas de Grant Morrison, perdona que te he cortado, y es cierto que hay que destacar que Grant Morrison para mí es un autor muy interesante, porque cuando hace cosas muy personales es uno de los autores más personales que hay. O sea, Grant Morrison te gusta o no, yo creo que no hay pocos términos medios puede haber, pero que cuando ha tenido que hacer estos trabajos mal dichos alimenticios, me parece un gran profesional porque ha sabido meterse en la historia y contar la historia que necesitaba contar, ¿no? Y aquí está contando una historia de Batman muy clásica. Ha sabido siempre integrar sus inquietudes personales, los temas que le obsesionaban en cada momento, en los personajes más mainstream, ¿no? Aquí, pues una época en la que le interesaba particularmente lo arcano, lo mágico, lo misterioso, y entonces, pues, tiene que escribir una historia de Batman, pues, aprovecha para integrar esos conceptos aquí, ¿no? Y claro, Sí. pues, anticipando un poco lo que sería su gran etapa en las series regulares de Batman ya en el siglo XXI, a partir de 2005-2006, ¿no? Después de Crisis Infinita. Entonces, pero claro, desde esta historia de Gótico hasta esa etapa tendrían que transcurrir pues muchísimos años, ¿no? Entonces, pero aquí tenemos pues un pequeño aperitivo de lo que estaba por venir, ¿no? En esa larguísima etapa de Batman de Grant Morrison. Sí, muy destacada, gente que la ama, gente que la odia, gente que no la entiende, gente que no sabe si la hemos entendido o no, que a mí también me pasa. Yo ahora mismo, habiéndola disfrutado mucho, si me dices ahora que te resuma de qué va el Batman de Morrison, creo que no sé, ¿eh? Y es uno de los méritos, ¿no? De Grant Sí, Morrison, abarca tantas temáticas distintas. La mezcla de géneros es otro de los méritos de Grant Morrison y que también demuestra en esta historia aquí, porque sí. ya hemos comentado, ¿no? Tiene tema noir con los gángsters, tema sobrenatural con toda la trama del villano, la atmósfera onírica de los recuerdos y los sueños de Bruce Wayne, que al final
final se ven integrados también con toda la trama de este villano que estaba presente en la infancia de Bruce Wayne, al final el villano, o sea, cómo consigue integrar toda esa trama, ¿no? Ujú. Aquí hay un pequeño homenaje a Watchmen con el tema de las capas, ¿no? Que, claro, Batman es un personaje que aunque luego ha habido ciertos diseños sin la capa, yo creo que no puede quedarse sin ella, ¿no? Pero bueno, le hacen este pequeño guiño a que las capas pueden ser un problema y luego me gusta esa conversación que tiene con Alfred, que le dice, ha sido muy buena idea separar la capucha de la capa para poder quitármelas si hace falta, ¿no? Y bueno, esta Batcueva, esta splash page de la Batcueva también es magnífica. También es cierto que la Batcueva es un elemento que, claro, dependiendo del artista en concreto que esté dibujando, puede ser como a ti te dé la gana, ¿verdad? No hay dos Batcuevas iguales. Claro, y aquí pues el tenebrismo así, el tono tétrico de las ilustraciones de Klaus Jansson, pues es ideal, ¿no? Para la forma en que refleja aquí la Batcueva con estas estalactitas, estalagmitas, y una de las grandes virtudes en cuanto a ilustración de este cómic, esas splash pages estableciendo atmósfera, ¿no? Pues la que veíamos antes de Gotham, con el elemento de la catedral, esta de la Batcueva y tal. Hay varias splash pages en las que nos podemos recrear absolutamente, ¿no? También ahora mismo, algo que se me ha ocurrido ahora, destacar que, claro, como esto está ambientado en esta etapa primigenia de Batman, pues no tenemos ni la moneda gigante, ni el dinosaurio, ni la carta, ¿no? Que son como los tres elementos que casi siempre solemos encontrar en la Batcueva. Aquí un poco quizá más cercana al estilo de la película de Tim Burton, como más adelante cuando veamos el Batmóvil, que prácticamente son primos hermanos uno de otro. Sí, te has quedado callado, Jorge. Bueno, y esto va a ser, pues eso, siguiendo con páginas del cómic, ¿no? Hay un poquillo la trama de toda la investigación de Bruce Wayne. Ahí vemos el uso de los claroscuros por Jansson, ¿no? Ahí además, es muy experimenta mucho con los planos, ¿no? Con más de lo que estamos acostumbrados en el cómic de superhéroes. Ahí vemos esa perspectiva cenital, ¿no? De la viñeta central y demás. Eso es muy de agradecer en Jansson. Ujú. Sí, también aquí sigue explorando lo que hemos dicho de los colores, ¿verdad? Que de repente le pone un fondo amarillo cuando no sabemos muy bien, pero claro, juega con los verdes, con el traje de Bruce Wayne, lo cambia. La verdad es que estilísticamente ya estamos viendo que es un cómic que a mí personalmente me encanta cómo está dibujado, en fin, creo que es una muy buena historia. No voy a mentir aquí, no voy a decir, está en mi top, porque probablemente se me olvide. Si hago un top de Batman, pues no esté en el top 5, pero me parece un muy buen TVO del Caballero Oscuro. Y creo que es una buena opción, si no conoces mucho al personaje, por ejemplo, meterse en arcos de Legends of the Dark Knight, ¿no? Claro, es una colección ideal para nuevos lectores que no quieran estar demasiado sometidos a las continuidades, ¿no? Y al estar teniendo en cuenta acontecimientos previos, posteriores, y que busquen historias autoconclusivas, tener una idea clara del personaje, pues son ideales, ¿no? Los arcos argumentales de Legends of the Dark Knight, que fue una colección que nació un poco destinada a ese concepto, ¿no? Y hoy día funciona de la misma manera también. Leída hoy día, estos arcos pues son accesibles para todo tipo de lectores, ¿no? Tendremos también este personaje femenino que irá apareciendo de vez en cuando, que no lo vamos a revelar, si te parece, pero que al final ocurre algo con él, ¿no? Pero claro, ya bien lo entendemos, que de repente aparece de vez en cuando y dices, alguien debe de ser, ¿no? Porque no se nos explica a lo largo del cómic, no se nos explica por qué de vez en cuando se centra en él. Ya hemos dicho que Batman, bueno, sus investigaciones, aquí tenemos el Batman viajero, que quizá es muy heredado del Batman de Neil Adams y que luego no es tan común, pero que a mí también me gusta de vez en cuando, ¿no? Ver un Batman que se desenvuelve más como anécdota que como forma de enfocar la colección, ¿no? Pero lo vemos aquí investigando sobre la historia de este señor Susurro y a ver cómo lo encuentra, y habla un poco lo que tú has comentado al principio, ¿no? De este pacto que pudo hacer hace 300 años. Y sobre todo me gustaría destacar esto a los que podáis ser un poco más cinéfilos o tarados como yo, porque a mí me ha recordado totalmente a Los Señores del Acero, una película de Paul Verhoeven. No sé si la has visto, donde ocurre una situación similar. No sé si
Probablemente sea coincidencia y aquí el tarao soy yo que ve referencias en todos lados. Pero bueno, a mí me apetecía destacarla. Podría ser, ¿no? Pero bueno, este viaje a Austria de Batman investigando el caso, pues sirve para potenciar también todos los elementos tenebristas. Es que es un cómic, yo creo que el resumen de la trama del cómic pues es tenebrista, fantasmagórico y sobrenatural, ¿no? O sea, para todo el que Sí, quiera una historia de Batman con elementos sobrenaturales, pues esta es la ideal, ¿no? La prototípica, digamos. sí, sí, si te quieres alejar un poco de este estilo que hemos visto, que es más común, ¿no? Del noir, de la serie negra. Quizá en los últimos tiempos hemos visto un Batman más centrado en la acción, ¿no? El Batman de Scott Snyder tenía mucho de acción, frenética, aunque bueno, luego ha ido desvariando también a un tono gran morrisiano. El Batman de Tom King también es un poco más reflexivo. Es diferente, ¿no? Esta historia de Batman, como has dicho, es un Batman canónico que con que tú tengas 3-4 claves concretas de quién es Batman y por qué actúa, pues lo vas a disfrutar. Yo creo que es un muy buen cómic para empezar a leer Batman o simplemente para seguir leyendo Batman, que es también algo importante. Ujú. Sí, que para nuevos lectores que a lo mejor empiecen pues la clásica forma de empezar, ¿no? Que sea con año uno, pues es una historia que va muy en línea con ese espíritu, pero incorporando, como decíamos, pues elementos de carácter fantasmagórico y tenebrista, ¿no? Yo creo que es una forma perfecta de continuar leyendo Batman después de año uno, por ejemplo. Mira, Ahora ahí ves sí, una algo referencia interesante. clara a año uno. Y el criminal perturbado secuestrando al niño y tal, ¿no? Pues Sí, a ver, que dentro de lo que hemos comentado, que está la trama versa sobre este señor susurro y cuáles son sus objetivos, porque está ahí, pues de vez en cuando tenemos a Batman haciendo cosas de Batman, que al final es lo que queremos ver también, pues con misioncitas un poco dentro del mundo de videojuegos, ¿no? Lo de las misiones secundarias, de alguna manera, pero que es tan importante. Y me gustaría destacar estas páginas con este rosa tan fuerte, porque esto huele a neón. Y a mí, como gran fan del ochentero, pues ese es un detalle que me gusta mucho, ¿no? Ver, y son unas páginas que me gustan bastante. A ver, yo no sé si tú quieres comentar algo más de la historia, pero más o menos hemos contado las sensaciones, de qué va, cuál es el estilo. Así que te dejo a ti. Si quieres, te has quedado con algo todavía que decir sobre este Batman gótico. no, vamos tampoco a decir mucho más para no revelar detalles trascendentales de la trama pues que así quien no la haya leído aún pues pueda disfrutar de la historia si se anime a hacerlo después de ver este vídeo, ¿no? Pero sí que hay un detalle de que aporta Morrison a la mitología Batman, ¿no? Y que después no ha vuelto a ser usado que me resulta muy curioso, ¿no? Y que es no sé si lo tienes por ahí, una página en la que vemos cómo de vez en cuando Bruce Wayne en sus momentos de introspección se encierra en una sala de la mansión que está llena de relojes parados, pero decenas de relojes parados en una hora concreta, ¿no? Que se supone que es la hora del asesinato de sus padres y tal. Que es un elemento Pues, pues creo que muy justamente esa página no la he seleccionado, pero sí que tienes razón que es una página que ocurre al inicio de la historia como tenemos que, aquí a Comic, lo que, podemos. que incluso el propio Alfred destaca, ¿verdad? Le dice, no creo que sea muy sano estar Se lo dice. mirando relojes parados. Tanta introspección morbosa en un salón lleno de relojes parados debe dar un hambre atroz. Aquí, Alfred con sus sarcasmos, ¿no? Fijaos, aquí está. Hay todos esos. A ver, que la cámara. Simplemente. A ver. Sí, justo la mano la tienes en la viñeta de los relojes, la que tienes en la... Ahí, ahora. Eso es. Sí. Aquí está Bruce sentado y con su. Es la estancia llena vamos, de relojes parados a la misma hora, ¿no? Ahí Sí, está. que esto, digamos, ya en Arkham Asylum ya habla un poco de los traumas de Batman y sí que es cierto que va dejando esos pequeñitos detalles, ¿no? Que le gusta tanto esa introspección a Morrison y que yo creo que es importante al final dentro del personaje de Batman el destacar, igual hay mucha gente que dice, tiene una tara, un trauma, tal, bueno, es parte de la magia del personaje, ¿no? El no haber superado ese trauma tan impactante a tan tierna edad es lo que le hace convertirse en quien es. De haber superado su trauma, no sería el personaje que tanto nos gusta llamamos.
O sea, a veces incluso parece que como si se recreara en su trauma, ¿no? Como en este caso de Alfred, el tema de la introspección morbosa, ¿no? Sí, Así sí. que, bueno, en fin, yo creo que más o menos podemos acabar. Nos hemos marcado un límite, lo hemos superado un poco, te he de decir. Bueno, Pero bueno, estamos explorando formatos, ¿no? En estos primeros programas, pues estamos explorando distintas formas de hacer hasta dar con la que más nos convenga y tal, y pues os agradecemos si nos hacéis llegar vuestras opiniones, ¿no? Sobre si os gusta más un formato divagatorio, un formato más conciso, depende, claro, quizá para historias autoconclusivas como esta, entre tú y yo va a ser difícil que no sea divagatorio, porque ya al principio hemos estado bastante tiempo. por las ramas, ¿no? Acabamos hablando de muchas otras cosas antes de entrar en harina con la propia historia. Pero Sí, yo bueno, he intentado no irme demasiado hoy, ¿eh? Alguna vez he caído en esa trampa, pero sí. Es que en historias autoconclusivas como esta, quizá vaya mejor un formato más conciso como el de, o como pretendía ser el de hoy. Y luego ya pues en programas en los que hablemos de sagas de grandes crossovers o sagas prolongadas en el tiempo, pues quizá podamos ya extendernos más, ¿no? Y divagar y todo, establecer un la poco de idea las en relaciones de concreto la idea en concreto de este programa era recomendar Gótico y hablar de ella. Y si no lo habéis leído, pues, y os ha llamado la atención lo que hemos comentado, ya sabéis que tenéis la edición de CC, la podéis conseguir. Y aparte de hablar de este cómic de Gótico, bueno, en el Twitter de Soy Bad Fan hemos abierto una nueva iniciativa y es ayudar a la gente bueno, que quiera comprar cómics de segunda mano o incluso por los motivos X que sean, que quieran venderlos. Entonces, simplemente con que pongáis una foto y mencionéis o etiquetéis a la cuenta de @soybadfan, ya más o menos quien tenga interés, tanto en comprar o en vender, pues ya os ponéis en contacto con vosotros y es una forma de ayudar a comprar cómics y ya ese intercambio, ¿no? No caer en la ilegalidad, porque, bueno, yo qué sé, si no compramos cómics, pues este medio que tanto nos gusta se va a acabar. realmente, pero bueno, pues ayudar a mover un poco a ver, el mercado de segunda mano, sobre todo también con vistas a ediciones ya descatalogadas y tal, como en el caso de Gótico, pues la forma más común de conseguirlo hoy día sería esta edición en tapadura de CC, pero bueno, Claro. quizá haya opciones más económicas referentes a otras ediciones, ¿no? Es Que que esta puedan edición mercado de segunda muy bonita, a mí me gusta mucho. Se está olvidando un poco la tapa blanda en el cómic. Me parece que estamos yendo a los extremos de o la grapa o la edición de lujo, tapa mano. gorda y tal. Y dices, hombre, hay un formato intermedio y, a ver, la tapa blanda se le Hablando, claro, recopilando la historia entera para no traspapelar ningún número y que nos quedemos, que es lo que a veces ocurre con las SC lapas. al inicio sí que lo hacía. Las series regulares de Max Éxito las recopilaba en pequeños tomitos, no sé si lo recuerdas. Sí, Bueno, sí, de sí. momento lo ha abandonado un poco. Desde aquí pedirle que si puede recuperar un poquito la tapa blanda estaría bien. Claro, y siempre cuanta más diversidad de formatos, pues más se puede adaptar a las necesidades de cada lector, ¿no? Pues eso. Pues Jorge, ha sido un placer. Te digo lo mismo por si acaso. ¿Se te ha quedado algo en el tintero? ¿Hay algo de esta historia que quieres comentar? No, yo creo que ha quedado bastante completo el resumen y esperemos que haya picado la curiosidad a más de uno para hacerse con esta historia, ¿no? Y Pues disfrutarla con sí. nosotros. Así que dejadnos comentarios en Twitter, iba a decir Instagram, no sé por qué, pero bueno, en Twitter o en YouTube, o si nos estáis escuchando en iVoox, yo por lo menos, como tengo esta especie de talk, me voy pasando por los diferentes canales y voy comentando. Y si no soy yo, pues será Jorge, o si no será el propio Oliver desde la cuenta oficial de @soybadfan el que os contestará. Así que ha sido un placer y nos vemos en el mismo Bad canal a la hora que decidáis vosotros. Ahí estamos, Hasta pues luego. con muchas ganas del próximo. Hasta luego, Adiós. Batman.